Bueno, el tema migratorio vuelve a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos. Donald Trump se ha convertido en el clásico adalid del enfrentamiento contra los migrantes, el discurso de todo por Estados Unidos, primero los Estados Unidos y primero los estadounidenses. Y un poco esta decisión, pues ayer tuvo una amplia repercusión. ¿Qué lectura darle a esto, Ernesto? ¿Qué puede significar esta decisión del presidente Trump de restringir la entrada de extranjeros para temas de alta tecnología, temas más profesionales? ¿Cuánto impacto puede tener o no en la base electoral del presidente Trump? A ver, mira, esto no es otra cosa que parte de lo que hemos estado hablando en múltiples ocasiones sobre el tratamiento que está dado desde la campaña electoral y después al tema migratorio, el tema famoso de promover que los empleos en Estados Unidos sean para estadounidenses, ¿cómo es la expresión? America First, que es parte del discurso con raíces profundamente nacionalistas o nativistas, que es el término que se ha usado muchas veces en Estados Unidos para hablar de esta clase de perspectivas y que tiene que ver con las características de la base electoral, y digo base electoral, no base social, que es otra, que es un poquito diferente como concepto, la base electoral que movilizó Donald Trump en su campaña y que tiene que ver además con lo que ha sido el núcleo duro del electorado republicano durante décadas, que tiene que ver con los sectores de clase media, clase baja, blancos, centrados en regiones específicas que han sido los más afectados por los cambios en las estructuras productivas, en los paradigmas tecnológicos y demás, que por eso fueron un factor clave en las movilizaciones electorales en los estados del Medio Oeste, por ejemplo. Esta orden ejecutiva, esta clase de restricciones, que la versión original era duplicar el salario mínimo que se le debía pagar a una persona para calificarse dentro del H1B, estamos hablando de profesionales en la industria tecnológica. Lo que está ejerciendo determinada presión, una presión importante sobre el sistema de contratación de las empresas de tecnología de punta, y afecta incluso relaciones a nivel internacional, porque por ejemplo uno de los países que más cercanos estaban en este proceso era India, precisamente, que era la que recibía suministrador importante, un suministrador fundamental de productos, pero también de fuerza de trabajo altamente calificada para todas las industrias informáticas dentro de Estados Unidos. Los programadores indios son famosos a nivel internacional por su trabajo y por la calidad de ese trabajo, y que además están muy presentes en todos los ámbitos de este tipo de industrias. Esto tiene que ver mucho con los sectores, como es el ejemplo clásico de Silicon Valley, como se comentaba aquí fuera de cámara, y es parte del tema. Ahora, que Silicon Valley siempre se identifica un poco más, pudiéramos decir, en los últimos tiempos con los demócratas, ¿no? Sí, es una visión más liberal, lo que el liberalismo significa en Estados Unidos, y junto con esto, por supuesto, esto habría que incorporarlo aquí. Estarían en contra de los intereses o incluso las opiniones de un sector que se ha mostrado, vamos a decirle, refractario al atractivo que puede tener Donald Trump en este contexto, que ha apoyado a demócratas durante una buena cantidad de tiempo. Entonces, estamos hablando de una combinación de todos estos factores, pero el problema es que no podemos sacar esto del H1B, que además tiene también un impacto mediático determinado. Se están cumpliendo las promesas de campaña, que es uno de los aspectos importantes. Una de las cosas que se ha debatido mucho es cuál es la capacidad real que tiene la administración Trump de cumplir las múltiples promesas que hizo durante su campaña, que muchas de las cuales, cuando las ponemos juntas y las analizamos racionalmente, son hasta contradictorias, como por ejemplo el famoso tema con el sistema de salud, el hecho de quitar el Obamacare, bajar los costos, aumentar la cobertura, disminuir los impuestos asociados con esto. ¿Cómo todo eso cuadra en las matemáticas? Es muy difícil de cuadren, pero de alguna manera tiene que al menos dar la imagen que se está cumpliendo con las promesas electorales, porque de hecho tiene que ver con lo que estaba hablando de las próximas elecciones de medio término, tiene que ver con todo esto, porque si no se entregan resultados es muy difícil que se pueda volver a movilizar de la manera en que se movilizó ese sector, y estamos hablando de elecciones que fueron realmente apretadas en muchos casos. Estamos hablando de eso. No está hablando de 2020, está hablando de 2018. 2020 también, pero eso queda más adelante. Elecciones congresionales a la vista. Entonces, dentro de todo eso hay que ubicar esta decisión. Es parte de todo este entramado. Hay que ponerlo junto con las restricciones a la entrada a Estados Unidos de personas, de la famosa
prohibición de entrada de los 7, después 6 países y que ha sido bloqueada 2 veces por el sistema de cortes en Estados Unidos. Hay que ubicarlo junto con toda la política esta del muro, o sea, la idea de construir el muro, que también ha estado en la polémica. Se firmó una orden al respecto, pero el tema está qué dinero se va a utilizar para eso, dónde cómo se saca, se financia, quién lo hace. En fin, hay todo un debate al respecto, que incluyendo hasta empresas mexicanas estaban involucradas en la posible licitación para la construcción del muro, lo cual es interesantísimo, si lo sabe de paso. Y junto con todo eso hay que entender también que en la base hay un claro rechazo de sectores de estos sectores de la sociedad estadounidense a todo lo que sea diferente. Es parte del proceso fundamental. La resistencia al cambio en el sentido demográfico y cultural que está representado a los ojos del estadounidense medio por todas estas oleadas migratorias, por la presencia de esta comunidad dentro de Estados Unidos, que muchas veces ni se entienden, como muchas veces no, o sea, no se entienden, me refiero que es tan diferente que entender los modos de vida de estos grupos humanos que son diferentes cuesta trabajo para muchas personas. Eso le pasa a todo el mundo. Y cuando se exacerba ese discurso anti-inmigrante, anti el otro, pues evidentemente se crea un clima mucho más se crea un clima de eso, ¿no? Y se generan además expectativas sobre políticas o propuestas de políticas, son políticas públicas lo que estamos hablando. Hay un grupo de expectativas e imperativos para la propuesta o la oferta de políticas públicas en ese contexto. Y dentro de ese contexto hay que ubicar todo esto. Y uno de los temas importantes aquí es las diferencias culturales que se generan de esto y cómo se interpretan dentro de todo este entramado. ¿Se mantiene lo americano, lo estadounidense como tal, o eso es una realidad en transformación y hay oposiciones a esto? De hecho, recuerdo justamente hablando con unos amigos al respecto, las diferencias que existen entre las sociedades occidentales y sociedades no occidentales, cuando eso lo trasladamos al contexto de un país en permanente transformación y que se están viendo. Yo sé que hemos hablado aquí sobre eso, pero es una realidad. El cambio demográfico es real y junto con eso el cambio y hay de un la cultura estadounidense. Y las reacciones ante eso son de muchos tipos, desde aceptación hasta rechazo. Los WASP están y esto está expresando esa parte de rechazo. Y lo hemos discutido y me lo han echado en cara, pero que es una realidad. Entonces... esa elección la perdí. Yo no estaba en la elección, yo no estaba en ninguna boleta, yo ni perdí ni gané. Pero fue muy bueno yo creo que fue muy bueno que se discutiera eso. Por supuesto. Porque es que mucha gente estaba convencida de que el cambio aquel era irremediable ya a nivel electoral y político. Y de pronto vino lo que pasó, por muchas razones, Lo analizamos. Sí, pero me acuerdo que en aquel momento, bueno, Estados Unidos sigue siendo la América esa blanca, anglosajona, protestante. El problema es que hay un Estados Unidos así. Y hay un Estados Unidos que es mayoría todavía. Claro. Es mayoría todavía. Y sobre todo entre los votantes. El 70% sigue siendo esa blanca anglosajona. Lo que pasa es que tiene que ver, ya son elecciones. Vamos a esperar las próximas elecciones. Pero lo cierto es que hay una transformación muy importante en ese sentido. Y estas elecciones recientes fueron justamente esa. Es una reacción de temor a ese distinto, a ese temor es una parte de las reacciones, otra parte es el rechazo provocado por distintos factores como la sobresimplificación de la respuesta a la gran pregunta ¿por qué nuestra situación es como es? Una respuesta sobresimplificada que es porque los inmigrantes te quitan lo que es tuyo, claro. Porque las compañías van a China o a otra parte y te quitan tu empleo, que responde a fenómenos estructurales que no son de solución fácil, ni siquiera yo pienso que sean solubles como tal, porque estamos hablando de una dimensión estructural, pero que son realidades que están presentes en todo esto y que sobresimplifican y se insertan en el discurso político de esta manera. Estados Unidos puede hoy cerrarse a esos vínculos internacionales y recuperar o tratar de construir una economía autárquica. ¿Puede?